Hola chicos, buenas tardes. Hoy comenzamos con el módulo 8, cinemática. La cinemática es la rama de la mecánica que trata del movimiento en sus condiciones de espacio y tiempo, sin tener en cuenta las causas que lo producen. Analiza variables dependientes como la posición, la velocidad, y aceleración de un cuerpo en función del tiempo, que el tiempo siempre será la variable independiente. Vamos a hablar de posición X, o sea, de posición y la llamaremos con la letra X, y de desplazamiento que será delta X. La posición de un cuerpo es un valor relativo. Depende de qué punto se toma como referencia. En realidad, todo el concepto de movimiento es relativo siempre a un determinado punto de referencia. Es decir, si yo tengo este árbol y tengo un auto, este 1, 2, 3 lo estamos expresando en kilómetros. Y lo tengo en este punto, que sería el kilómetro 3, el auto se va a encontrar en el kilómetro 3, tomando como referencia o punto de partida al árbol como 0. Ahora, entonces, la posición del auto será 3 kilómetros, porque es lo que hay desde donde está el auto hasta el punto 0 del auto. Ahora, ¿qué pasará si el auto se mueve hacia el kilómetro 8? Es decir, nosotros teníamos originalmente el auto en el kilómetro 3. Ahora, luego se va a dirigir hacia el kilómetro 8. ¿Sí? Entonces, nosotros tendríamos una posición inicial que es el kilómetro 3 y una posición final que es el kilómetro 8 o el 8 kilómetros. Entonces, ¿qué nos aparece ahora? Cuando nosotros decimos delta X, que es la letra griega, significa diferencia o variación. Esta es una letra griega y se la lee como delta X. Entonces, yo voy a tener que delta X es posición final menos posición inicial. Por lo tanto, si vamos a nuestro ejemplo, decimos 8 kilómetros menos 3 kilómetros, eso es igual a 5 kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvo un cambio de posición de 5 kilómetros. Es la variación del espacio, o el desplazamiento o la distancia recorrida. ¿Cómo la vamos a calcular siempre? Como delta X. Entonces, cuando hay un cambio de posición va a aparecer un desplazamiento o una recorrida, como le decimos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Delta X es posición final menos posición inicial. Lo que no hay que confundir es desplazamiento con posición final. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la velocidad. La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que va a relacionar el desplazamiento del cuerpo con el tiempo que ha invertido en ella. Es decir, cuánto demoró. Vamos al ejemplo para que lo tengan bien claro. Si yo me desplazo
3 kilómetros, la velocidad va a relacionar. ¿Cuánto relaciona? Esos 3 kilómetros en el tiempo que hace ese trayecto. ¿Sí? Vamos a la definición nuevamente. La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que relaciona el desplazamiento de un cuerpo invertido en ello. La velocidad, ¿cómo la vamos a calcular? Entonces, nosotros vamos a decir que velocidad es igual al, recién le había dicho, el delta X sobre el delta T. Es decir, la velocidad a que es igual a posición final menos posición inicial sobre la variación del tiempo, que sería tiempo final menos el tiempo inicial. Pero como generalmente no hay una variación de tiempo, salvo en el único momento que va a haber una variación del tiempo, cuando le dicen que un móvil salió a las 8 de la mañana y llegó a destino a las 10 de la mañana. Entonces ahí sí van a hacer el tiempo final, que es 10 horas menos las 8 horas, y nos daría un tiempo de 2 horas, o sea, lo que demoró 2 horas. Pero generalmente se utiliza como velocidad es la variación o tiempo, espacio final menos posición final menos posición inicial sobre el tiempo. En el numerador, es decir, vamos a tener siempre la posición final y la posición inicial, y en el denominador el tiempo recurrido desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Sí? Bueno, ahora, por ejemplo, si yo tengo un móvil que tiene una posición final, llega, a ver, un móvil que recorrió, nosotros, a ver, les voy a dar un valor X. Nosotros sabemos que velocidad es posición final menos posición inicial sobre tiempo. ¿Sí? Vamos a ver, un auto que recorrió 5 kilómetros y lo hace en 1 minuto. ¿Cuál es la velocidad constante? Entonces, ¿qué hago? Yo tengo la posición, acá ya directamente nos da lo que el espacio que recorrió. No tenemos que hacer posición final y posición inicial. Entonces recorremos 5 kilómetros. Por ahora les voy a decir, yo les dije en un minuto, hagamos 5 kilómetros en 2 horas. Entonces dividimos 5 dividido 2, que nos da 2,5 kilómetros sobre hora. Entonces ahí sacamos la velocidad. Ahora, cuando no hay un punto de referencia como el árbol, entonces la posición inicial es 0, que es lo que le hice con el ejemplo acá. Directamente les di el espacio que había recorrido el móvil. Espero que les quede claro, porque después vamos a hablar de velocidad media y luego les voy a agregar aceleración. Y tenemos que tener muy en claro en estos ejercicios para calcular velocidad, espacio, tiempo, porque nosotros, si decimos que velocidad es espacio sobre tiempo, también podemos decir que velocidad, el tiempo que está dividiendo, pasa multiplicando por tiempo, es igual a espacio, y tiempo es igual a espacio sobre velocidad. Tienen que tener muy bien en cuenta las unidades
y las tienen que pasar como se las expliqué en clases anteriores. Eso sí, tienen que practicar muchísimo. Espero que les quede claro y nos vemos en la próxima clase.